En un entorno donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental que tanto desarrolladores como usuarios comprendan cómo se protegen las creaciones y la información personal. Hoy vamos a profundizar en qué significa la protección de derechos de autor en el software, cómo se relaciona con la protección de datos, los costos asociados y los procedimientos necesarios para garantizar estas protecciones. Número 1. Derechos de autor en el software. Los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen las obras originales de autoría, y esto incluye el software. La protección de derechos de autor se aplica automáticamente en el momento de la creación de la obra, pero registrarla puede ofrecer beneficios adicionales, como lo son elementos protegidos. La legislación protege el código fuente, el código objeto, la documentación y en algunos casos incluso la interfaz gráfica y los elementos de diseño. Beneficios de registro. Aunque no es obligatorio, el registro de derechos de autor facilita la defensa legal en caso de infracción, ya que proporciona pruebas claras de la propiedad y la fecha de creación. Duración de protección. En la mayoría de los países, la duración de la protección de derechos de autor es de 70 años después de la muerte del autor. Esto asegura que los creadores y sus herederos puedan beneficiarse de su trabajo a largo plazo. Número 2. Protección de datos personales. La protección de datos personales se refiere a las normativas que resguardan la privacidad y la seguridad de la información personal que los usuarios comparten al utilizar software. Este tema ha cobrado relevancia debido a la creciente preocupación por la privacidad en línea. Entre las protecciones que brindan se encuentran legislación clave. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, establece derechos claros para los usuarios como el derecho a acceder a sus datos y a solicitar su eliminación. En otros lugares, como Estados Unidos, se aplican leyes más fragmentadas. Responsabilidades de los desarrolladores. Los creadores de software deben implementar políticas de privacidad que informen a los usuarios sobre cómo se recopilan, utilizan y protegen sus datos. Esto incluye garantizar el consentimiento explícito de los usuarios para el procedimiento de sus datos. Número 3. Costo y procedimientos. La protección de derechos de autor generalmente no implica un costo significativo, ya que como mencionamos se otorga automáticamente al crear la obra. Sin embargo, registrar el software tiene costos asociados que varían según la jurisdicción. Por ejemplo, en Estados Unidos el registro puede oscilar entre $35 y $85. La implementación de políticas de privacidad también puede conllevar costos, especialmente si se requiere asistencia legal para redactarlas correctamente. En cuanto a los procedimientos, existen 3 principales para su correcta aplicación. Registro de derechos de autor. Para registrar el software, el autor debe presentar una solicitud ante la Oficina de Derechos de Autor correspondiente. Este proceso puede ser simple o complejo, dependiendo del país. Políticas de privacidad. Los desarrolladores deben elaborar y publicar políticas de privacidad que sean claras y accesibles. Estas políticas deben detallar cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos personales. Auditorías de seguridad. Realizar auditorías de seguridad es crucial para garantizar que las medidas de protección sean efectivas. Esto implica revisar regularmente los sistemas y procedimientos para identificar y mitigar riesgos. En conclusión, la protección de los derechos de autor y los datos personales en el software es esencial en nuestro mundo digital. Estas protecciones no solo aseguran la privacidad de los usuarios, sino que también fomentan la innovación al garantizar que los creadores puedan beneficiarse de su trabajo. Al entender estos conceptos y seguir los procedimientos adecuados, tanto desarrolladores como usuarios pueden contribuir a un entorno digital más seguro y justo. Espero que esta información les haya sido útil y les inspire a profundizar en estos temas importantes. Gracias por su atención.